Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la enseñanza de la ley número 5. Estamos en el quinto día, Yom Kamichit. Estamos estudiando, ya casi culmina la Parashá 31, que es la Parashá de Mot, que significa decir. Les habla su servidora Ángela. De verdad que para mí es una alegría, un regocijo poder compartir la palabra del Eterno, porque el Eterno constantemente nos invita a nosotros estar en Ejad, para que juntos vayamos aprendiendo en la marcha. Y vamos a estar haciendo la lectura de Baikras 23, del 23 al 32. Y damos gracias al Eterno por las vidas de cada uno de ustedes que semana tras semana vienen siguiendo estas enseñanzas y el Padre nos habla a través de estas enseñanzas. Y cuando nosotros estamos pendientes de algo es porque eso nos está edificando. Así que yo doy gracias al Eterno porque estamos aprendiendo en la marcha y estamos de verdad edificando en la palabra. Y vamos a hacer la lectura de Baikra y dice así. Y habló a Adonai Yuheibaje y a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primer del mes tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrendas encendidas a Adonai. También habló Adonai a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis tanta convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguna en este mismo día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas. A los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. ¿Y de qué nos está hablando aquí el Eterno? De una fiesta que de verdad nosotros estamos aprendiendo a darle la importancia que se merece, que es Yom Kippur. Yom Kippur. Y esta enseñanza la he titulado El decreto eterno de la expiación y la aflicción del alma. Y en Yom Kippur, ¿qué se hace? Se aflige el alma. Mire cómo el Eterno se toma el tiempo de dar unas instrucciones tan sencillas y tan fácil de hacer. Y aquí hay un número que pues yo haciendo el estudio me di cuenta que este número aquí cumple, todos los números en la Torá suman y tienen un significado muy especial. Pero miren cómo dice el Padre que en el versículo 27 que a los 10 días, ustedes sabían que ese número 10 representa las 10 primeras declaraciones que Adonai Yuhei Bajei nos da, las 10 primeras que son los 10 mandamientos. Y mire cómo el Eterno aquí nos está recordando a nosotros como pueblo la importancia de aprender a escuchar y a seguir las instrucciones que el Padre da. Por eso Él dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando nosotros acudimos al llamado que el Eterno nos está haciendo en esta fiesta tan importante de Yom Kippur, de afligir el alma, de verdad que el Eterno permite que el cuerpo, que la Neshama, cuando nosotros obedecemos, el cuerpo se restaura, sana, trae sanidad, hay reconciliación con el Padre. Y esta santa convocación que Adonai Yuhei Bajei nos está haciendo, eso viene del tribunal de ¿quién? De la gracia. Esta convocatoria es para el pueblo, para la persona que está guardando los mandamientos, que está siguiendo las instrucciones, que viene celebrando las Moedim.
porque recordemos que en Levíticos 23 están todas las moedim que Adonai Yuhei nos da y le recuerda al pueblo con alegría y con regocijo que esas son las fiestas que debemos de celebrar. Y Él da las instrucciones. Y si nosotros como pueblo estamos estudiando, estamos aprendiendo Torah, mandamiento, le vamos a dar la importancia a esta fiesta y a seguirlas al pie de la letra. No podemos omitir ningún paso de esta festividad. Y esta festividad nos recuerda la historia también de Nínive. Si las personas no lo han mirado, los invito a que vayan y busquen la historia de Nínive, porque es Yom Kippur. Y qué bueno es que nosotros empecemos a prepararnos desde ya para poder llegar con un corazón dispuesto a presentarte delante de Adonai Yuhei sus pecados para poder hacer la expiación. Y cuando nosotros aceptamos la convocatoria, de verdad que nosotros estamos reconociendo delante de Adonai Yuhei, delante del trono celestial, las transgresiones que hemos cometido, porque nosotros cometemos demasiadas transgresiones. A veces hemos hablado cosas que no vienen de la Torá y a veces involucramos la Torá o lo hemos involucrado y esa es una transgresión. Cuando nosotros hemos dicho cosas mentiras que el Padre en ningún momento nos ha dicho que digamos, eso es una transgresión, mentir. ¿Y qué hace el Eterno? Nos da la oportunidad anual de celebrar esa fiesta de expiación del pecado. Porque de verdad, recordemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y aún así Adonai Yuhei tiene misericordia de nosotros por amor de su nombre. Y cuando nosotros aceptamos el llamado, reconocemos, amados y amadas, la verdad. Y sabemos que la palabra aflicción desde el hebreo es anop, que también significa humillar, responder. Cuando nosotros afligimos el alma mediante este ayuno, que sabemos que el ayuno de Yom Kippur son 24 horas, el ayuno se puede empezar a las 6 de la tarde y se termina el otro día a las 6 de la tarde. Pero voy a dejar algo claro. En Shabbat, amadas y amados, no se hace ayuno. Y se preguntarán, ¿por qué no se hace ayuno en Shabbat? Porque recordemos que el Padre dice que llamemos al Shabbat delicia. En el Shabbat se come. Ya después de que termine el Shabbat, empiece ese nuevo día, usted sí puede empezar su ayuno de Yom Kippur. Yo también lo puedo hacer, pero el Eterno es muy claro. Cuando Él da unas fechas establecidas, nosotros como pueblo debemos de respetar, aprender a respetar esas fechas y hacer las cosas en las fechas que el Eterno nos da. También hay que tener en cuenta que a veces el calendario se puede correr un poco o se puede adelantar otro poquito, pero siempre siguiendo las instrucciones de Adonai Yuhei. Y aquí nosotros, ¿qué hacemos? Estamos dándole una respuesta a Adonai Yuhei, nuestro Elohim. En ese momento nosotros reconocemos que somos un ser humano y que vamos a dejar de justificarnos, porque nosotros no todo el tiempo vamos a estar justificando las cosas malas, no, porque eso se nos va volviendo ¿qué? Un reproceso, se nos va a volver costumbre de estar justificando, ¿no? Reconozcamos delante de Adonai Yuhei nuestras transgresiones y conforme a Él presentémonos delante de Él. ¿Para qué? Para que nosotros en la marcha vayamos siguiendo las instrucciones que Adonai Yuhei nos da, que sigamos por ese camino que Él nos da, porque sabemos que cuando nosotros obedecemos a Adonai Yuhei, nosotros no necesitamos ver, porque la vista, cuando está enfocada en Adonai Yuhei, es una vista buena, que no tiene desviación ni izquierda ni a derecha, sino que sigue al Padre. Y eso nos manda a Adonai Yuhei a seguir las instrucciones que Él nos da. Y sabemos que nosotros, cuando hacemos esa expiación del pecado, el Padre nos invita a nosotros a negarnos
a sí mismo, a dejar muchas cosas que de verdad no son agradables delante de Él. ¿Y Él qué hace? Arrepiéntete, ve, pide perdón. ¿Y a quién le vamos a pedir perdón? Al Creador de la vida, a nuestro Yuhebahé, que en lo visible es Yeshua HaMashiach. Y hay que quebrantar, doblegar rodillas delante del Eterno y poder decirle, Padre, perdóname, porque yo sé que yo reconozco que tengo muchas cosas por mejorar. Y este Yom Kippur permite, amadas y amados, que nosotros nos desconectemos de lo terrenal para conectar con lo eterno, con lo sagrado, con Yeshua. Y sabemos que nuestro nefesh, el alma, está muy ligada a los deseos del cuerpo, hambre, sed, placeres. Pero cuando nosotros dejamos que el cuerpo se aflija, le estamos diciendo al Eterno que esta Neshama, su sustento no viene del mundo, no proviene del mundo físico, sino que viene directamente de las manos de Adonai Elohim. Y sabemos que ahí, cuando nosotros estamos delante del Eterno, estamos viendo al que mata el pecado que hay entre nosotros, en nuestras familias. Porque de verdad debemos aprender a poner bajo el fuego del Ruach HaKodesh de Adonai Yuhebahé todas esas transgresiones, todo ese pecado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de poder llegar al milenio, a la eternidad, con un corazón contrito y humillado. Y mire cómo el Salmo 51 nos está recordando a nosotros que debemos de pedirle al Eterno que nos dé un corazón limpio, contrito y humillado, que tengan la capacidad de doblar rodillas, de reconocer a su Creador, de seguir las instrucciones de su Creador. Porque es que el Padre no da estas fiestas porque sí, es que son necesarias para nuestro cuerpo, para nuestra neshama. Son necesarias para poder aprender a vivir en santidad, porque el Padre nos pide a nosotros que seamos kedoshim para Él. Pero hay que hacer unos procesos. Recordemos que el Padre nos ha enseñado a nosotros que confesión, también nos ha pedido a bajar a las aguas a limpiarnos, a hacer rectificación. Y esto aquí están, todas esas cualidades están aquí ligadas en Yom Kippur, pero son tan necesarias. Y puedo dar testimonio que cuando nosotros estamos en Yom Kippur, hay una llenura del Ruach HaKodesh. ¿Y cómo es la manera de nosotros llegar a Yom Kippur? Primero hay que ir a las aguas a limpiarnos. Y después, cuando nosotros vengamos limpios, estamos cumpliendo este mandamiento. ¿De qué? De presentarnos, nos vestimos con ropas blancas, nos desconectamos de todas las cosas que hay por ahí. Y estamos en una total conexión con el Eterno. Y cuando se termine ese ayuno de Yom Kippur, hay un regocijo, un gozo, porque es que el alma se quebranta y reconoce que su dirección viene de Adonai Yuhebahé. Y lo más bonito es que esta santa convocación es donde el rey espera que su pueblo se presente sin las máscaras del orgullo carnal. ¿Y quién es el rey? El Mashiach Yeshua, que espera que nosotros, esa identidad que Él nos ha dado, la valoremos, la pongamos en práctica de decir, nosotros somos pueblo, porque el Padre nos da a nosotros esta posibilidad, porque la palabra del Eterno es por siempre y para siempre, de que nosotros podamos adquirir esta identidad. Pero ¿cómo es posible esa identidad? Cuando nosotros le trabajamos, cuando nosotros estamos aprendiendo mandamientos y estamos poniendo por obra la palabra de Adonai Yuhebahé. Y aquí vemos algo hermoso, la justicia versus la misericordia.
Y sabemos que para que esa justicia de Adonai Yuhei Bajei sea una justicia satisfecha que traiga alegría y regocijo a nuestra alma, amados, el pecado debe ser reconocido como algo que nos causa dolor y haga el ejercicio. Y verá, cuando nosotros cometemos pecados y transgresiones, eso trae dolor al cuerpo. Hay una manifestación de la desobediencia en nuestro cuerpo. Nos duele. Y a veces esta Neshama nos recuerda lo que hemos hecho. Y a veces quisiéramos volver a retroceder las cosas, pero no se puede. Hay que reconocer y decirle, Padre, me he equivocado. Tengo que hacer y a presentar mi pecado en este Yom Kippur. Lo podemos hacer, sí. Y ustedes saben que la aflicción de este Yom Kippur es la participación, es el proceso de justicia que el Eterno está haciendo en nosotros. Porque nosotros en ese Yom Kippur, donde no se come, no se bebe, porque es la única moed de las que Adonai Yuhei nos ha dado, donde no se come, no se bebe nada. Y a veces nosotros en ese Yom Kippur sentimos carencias físicas de que, uy, necesito ir a tomar agua. Pero no, le estamos enseñando al alma que puede sobrevivir en esa circunstancia si está bajo la cobertura de Adonai Yohevahé. Porque el Eterno quiere que de verdad nosotros aprendamos a decirle al alma que no solamente de pan vive el hombre, más de toda palabra que proviene de quién, de Mashiach Yeshua. Imagínense, si nosotros en este Yom Kippur el alma tiene carencias físicas, asimismo vamos a ver nosotros el pecado. Puede que en el momento el pecado te dé placeres y cosas del mundo, pero las consecuencias son bastante duras. Y ahí es donde Adonai Yohevahé, por gracia, por misericordia, interviene en nosotros. Dice, no, dentro de estas moedín, ¿cómo debe haber una? Donde mi pueblo va a venir a expiar su pecado. Wow, es que Adonai Yohevahé se toma el tiempo, es un maestro, es un constructor. ¿Y en quién está construyendo él? En que nosotros podamos tener que esa identidad, que esa identidad prevalezca, que ese corazón esté ahí dispuesto a obedecerle. Es el constructor perfecto, porque su obra es sin defectos, amados. Es que no hay un Elohim como el de nosotros, es que Él es único y único. Y aquí es donde nosotros vemos que el Eterno, de verdad, se toma el tiempo de diseñar todo minuciosamente. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos beneficiar de todas las maravillas que Él ha hecho, de todas las enseñanzas que Él nos da. Así a ti a mí a veces nos puedan parecer duras, pero de verdad la palabra del Eterno es fácil de aprender, de poner por obra, no es gravosa. No es gravosa. Y también el Eterno aquí nos invita a nosotros, ¿a quién? A prepararnos para llegar a presentar esa ofrenda. Y como leímos en el versículo 27, procede ¿qué? A la ofrenda encendida. ¿Y cuál es la ofrenda encendida que el Eterno quiere que nosotros leemos en Yom Kippur? Es espiritualmente. Y esto nos enseña, amados, que nosotros no podemos comprar el favor de Adonai Yohevahé con sacrificios que Él no nos está pidiendo, porque es que Yeshua HaMashiach ya pagó por cada uno de esos pecados, por las transgresiones, por las enfermedades, pero aquí nos da un recordatorio importante de que nosotros debemos de venir a presentarnos delante de Él con humildad y que debemos de presentar esa aflicción también con humildad y permitir que el Ruach HaKodesh trabaje el fuego interno en nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda preparar ese terreno y que
esa presentación de ese pecado en Yom Kippur sea digno de ser aceptado por Adonai Yuhei, porque el Eterno no quiere que nosotros le demos cosas que realmente no sintamos o que no queremos hacer. Siempre debemos de presentarnos con qué, con gratitud delante de Adonai Yuhei. Y aquí ustedes saben cuál es la ofrenda más importante. Ustedes sabían que en Yom Kippur la ofrenda más importante que el Eterno espera que nosotros le demos, yo llegué a esta conclusión, es el corazón contrito y humillado que reconoce que Yuhei Bajei es su creador y que este corazón está dispuesto a dejarse moldear por el Elohim vivo, que es nuestro Yeshua HaMashiach. Y aquí el Eterno nos invita también a no perdernos de la cita ineludible, el Mikra Kodesh, cita ineludible. El Padre no nos pide que busquemos la expiación cuando sintamos ganas, amados. Él establece unas coordenadas exactas en el tiempo, que son a los 10 días. Y esto nos enseña que la santidad de Adonai Yuhei Bajei no es una emoción, amados, sino una disciplina y unas respuestas al llamado del Rey. Cuando Yeshua a nosotros nos llama, nosotros debemos decir, henos aquí, Padre. Porque a veces cuando el Eterno nos hace llamado, aunque Él constantemente nos está haciendo el llamado, nosotros debemos aprender a escuchar, prestar esos oídos, limpiarlos, pedirle al Padre que nos enseñe a escucharle adecuadamente y que nosotros tengamos la capacidad de entender y discernir lo que Adonai Yuhei nos está hablando. Y les puedo asegurar que el Padre todos los días nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Pero a veces a nosotros se nos olvida escuchar atentamente. Y cuando el Eterno nos hace un llamado y nosotros aceptamos ese llamado, estamos diciéndole a la Nechama, al cuerpo, que hay un rey, que hay un Elohim vivo, bueno, que constantemente nos está enseñando. Y la disciplina es necesaria para que nosotros podamos dar respuesta al llamado del rey. Y el Padre constantemente nos viene hablando de disciplina. Una persona que se disciplina en Yuhei Bajei es una persona que tiene la capacidad de aceptar los llamados, que tiene la capacidad de saber qué es vivir la Torah, ponerla por obra. Tiene la capacidad de entender que cuando obedecemos los mandamientos de Adonai Yuhei Bajei, el Eterno se alegra, se regocija, se goza de saber que nosotros estamos obedeciendo a su palabra. Y no solamente es obedecerla, es ponerla también por obra. Que nosotros le podamos servir de testimonio a nuestros familiares, porque esta santa convocación que el Padre da, no solamente es para ti, para mí, el Padre está hablando de las familias, porque al Eterno le importa que las familias aprendan a obedecerle a Él, a seguir sus leyes, sus estatutos como Él ha mandado. Inicialmente, ¿por quién debemos de empezar? Por nuestras familias. Es que estamos llamados a venir en familias, a presentar, a ser obediente ante el trono de la gracia, ante su majestad. Yuhei Bajei, Yeshua Mashiach, el Elohim vivo. ¿Y cuál es el propósito de este Yom Kippur, amados? Aquí hay un enfoque tan importante, que es que nosotros limpiemos la nechama del cuerpo. Y el versículo es claro, que es un día para afligir el alma. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Vaciamos todo lo que tenemos, todas esas cargas, y se las entregamos a quién, a la dona, a Yeshua HaMashiach, recordando que Él ya lo ha hecho por nosotros, para que Adonai Yuhei Bajei
nos llene con su perdón. Primero nosotros debemos de vaciarnos de ¿qué? De nuestro ego y de nuestras necesidades físicas. Y cuando nosotros hacemos eso, el Padre nos llena del ruaco, de sabiduría, de entendimiento y nos da la comprensión para escudriñar la palabra. Y aquí voy a dejar claro algo, amados, y espero que con lo que yo voy a decir no se ofendan. Vemos cómo el Padre dice claramente que esto es una ordenanza, es un estatuto perpetuo de generación en generación, donde quiera que habitéis y que habitemos nosotros. Y el Padre deja claro algo. La Torá de Adonai Yuhei no está abolida, amadas y amados, está vigente, porque es por siempre y para siempre. Y Yeshua es la ley, y él siendo la ley la cumplió a cabalidad. Él no vino a cambiar nada. Y aquí por la palabra lo vemos, que la palabra del Eterno es por siempre y para siempre, de generación en generación. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá, no está abolido, está vigente, porque ahí está todo lo que usted y yo necesitamos para poder llegar a estos tiempos designados de las festividades que el Eterno nos manda a celebrar con alegría y regocijo, aún cuando estamos en medio del Yom Kippur. Reconocer que necesitamos la dirección y el perdón de Adonai Yuhei es alegrarse también. Cuando nosotros terminamos el ayuno Yom Kippur, nos regocijamos, nos alegramos y damos gracias al Eterno porque hemos dado cumplimiento, no por recibir bendiciones, es por tener esa relación de intimidad con nuestro Padre Celestial. Así que, amados, yo los invito a que empecemos a regocijarnos, a escudriñar las fiestas que Adonai Yuhei nos manda y sobre todo a escudriñar Yom Kippur, el día de la expiación del pecado. Aunque nosotros vivimos cometiendo pecado constantemente, pero el Eterno nos da una festividad designada para que podamos presentarnos delante de Él, recordando que el Padre es soberano por sobre todas las cosas y que su soberanía es por siempre y para siempre. Amados y Padre Celestial, en esta mañana yo te doy muchas gracias porque me has hecho entender que como pueblo yo debo de aprender a respetar tus moedim, a ponerlas por obra y que por medio de ello yo les sea de testimonio a mi familia y las personas que están escuchando esto y que van a escuchar esto, Padre, tomen de esto lo bueno, Padre, y que lo puedan aplicar a sus vidas, porque estamos viviendo tiempos donde vemos cómo la palabra de Adonai Yuhei baja y su palabra, Padre, se cumple. Y qué alegría, qué regocijo saber que usted no deja a sus hijos estar avergonzados, ni humillados, ni confundidos delante de nadie. Porque su palabra es viva, es eficaz y trae regocijo y gozo, así como yo estoy en ese momento regocijada de saber que me ha dejado una moedín para presentar mi pecado, para afligir esta neshama que le pertenece a usted. Y más hoy, Padre, en este Shabbat, Padre, que ya casi llega, en esta cuenta del Omer. Es un tiempo, Padre, precioso de reconocer que de verdad nuestro Elohim nos da lo mejor de lo mejor. ¿Y qué es lo mejor de lo mejor? Padre, tu Torah y tus mandamientos, Padre. Bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua, que el Eterno les bendiga. Y de corazón, espero que todos tengan un Shabbat en regocijo y en gozo con sus familias. Abrácenlas un poco más. Dígale a su papá, a su mamá, a sus hijos. Gracias al Eterno por tu vida. Gracias por tu tiempo precioso. Y regocíjese en el Eterno con sus familiares. Y de gracias al Creador, porque Él, a usted y a mí, nos da vida, vida en abundancia. Así que celebren con regocijo este Shabbat. Shalom, shalom, amados del Eterno.